oportunidad, brevemente, vamos a analizar el uso de la carta psicométrica, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, así como lo vimos durante la sesión de clases, vamos a estudiar el ejercicio 1.14.1 del libro del profesor Londoño que hemos utilizado durante el curso. En este sentido, recordemos que para el uso de la carta psicométrica son importantes conocer por lo menos dos de las propiedades del aire para conjugarlas, ¿de acuerdo?, en la carta psicométrica, y a partir de estos datos conocidos determinar las demás propiedades del aire. Muy bien, recordemos que estamos trabajando con aire húmedo que en múltiples oportunidades se utiliza para diferentes aplicaciones agroindustriales, entre estas la operación unitaria de secado. Muy bien, entonces fíjense que en este caso nos habla de que se toman dos lecturas de temperatura, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, con el registro de 24 y 17 grados respectivamente, y se nos pregunta sobre cuál es la humedad relativa y cuál es el punto de rocío y la humedad absoluta. Muy bien, entonces fíjense que tenemos dos referentes, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Muy bien, entonces con esos dos datos vamos a nuestra carta psicométrica, ¿de acuerdo? Existe una carta psicométrica para diferentes tipos de presiones. Esta vamos a suponer que fueron mediciones realizadas a una atmósfera o a nivel del mar, ¿de acuerdo? 101.325 kilopascales. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer es ubicar el dato de la temperatura de bulbo seco. Aquí tenemos 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23 y 24. O sea que 24 grados Celsius nos marca ahí. Fíjense que nos marca 24 grados Celsius. Y lo siguiente que vamos a hacer es proyectar una línea completamente vertical desde ese punto. Muy bien. Lo segundo que vamos a hacer ahora es ubicar la temperatura de bulbo húmedo. Muy bien. Y si recordamos, la temperatura de bulbo húmedo son 17 grados Celsius. Entonces, las temperaturas de bulbo húmedo se van a ubicar, ¿listo?, como dice aquí, sobre esta graduación, ¿listo?, que se encuentra aquí en la curva de saturación. Esta es una curva de saturación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar esos 17 grados Celsius. Muy bien. Fíjense que aquí está 10, 15, o sea que aquí serían 16 y aquí serían 17. Muy bien. 17 grados Celsius. Muy bien. Y esa correspondería a la temperatura de bulbo húmedo. Vamos a proyectar entonces una recta, ¿verdad?, conforme son las proyecciones de las temperaturas de bulbo húmedo. ¿Listo? Fíjense que la proyección viene de esta forma. ¿Listo? Voy a encerrar una proyección de temperatura de bulbo húmedo, y fíjense que si nosotros trazamos una paralela, estas son las proyecciones de temperatura, ¿de acuerdo? Estas son las proyecciones de temperatura de bulbo húmedo. Entonces, pues simplemente de donde nosotros hemos ubicado nuestro valor de temperatura de bulbo húmedo, pues trazamos la línea. Y fíjense que en este momento hemos generado un punto de corte. Bueno, ahí sí se alcanza a ver. Vamos a encerrarlo
¿Listo? Y aquí hemos generado un punto de corte. Fíjense que ese punto de corte, bueno, por el punto de corte, pues debe pasar una curva de humedad relativa. Y en esta oportunidad, la curva de humedad relativa, ¿qué pasa? ¿No? Muy bien. Dice que si proyectamos esta curva de humedad relativa, pues esa curva obedece a un valor que en este caso es un valor de 50%. O sea que hemos identificado ¿listo? El porcentaje de humedad relativa. Muy bien. ¿Listo? Que es del 50%. Ahí está. Muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es identificar a través de una línea horizontal que sale de este punto. Vamos a identificar la humedad absoluta. Fíjense que de igual manera, pues lo que se desprende es un punto que se corta sobre este eje que está graduado, ¿de acuerdo? Y entonces ese va a ser nuestro valor de porcentaje de humedad absoluta. Recuerden ustedes que la humedad absoluta, vamos a escribirlo aquí así, muy bien, la humedad absoluta que está aquí, pero lo voy a escribir aquí abajo, está en gramos de agua por kilogramo de aire seco. Muy bien. O sea que lo que tenemos aproximadamente ahí son casi, vamos a encerrarlo, lo que tenemos aproximadamente ahí son casi 9 gramos de agua por kilogramo de aire seco. O si lo queremos expresar en kilogramos y kilogramos, serían casi 0.009 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Muy bien. Y el último dato que nos falta por identificar, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto de aquí. El último dato que nos falta por identificar es la temperatura de rocío. Recuerden ustedes el concepto de la temperatura de rocío, ¿de acuerdo? Y es que por debajo de esa temperatura, pues evidentemente a esta presión, bueno, efectivamente el vapor de agua comenzará a ¿qué? A condensar. Muy bien. Y entonces en ese orden de ideas, fíjense que vamos a realizar una proyección desde este punto, que es fundamental identificarlo. ¿Listo? Y vamos a cortar, bueno, vamos a cortar sobre esta graduación de la curva de saturación, ¿vale? Llevamos hasta esta curva. Quiero que identifiquemos que el corte se debe realizar sobre esta curva de aquí. Muy bien. El corte se debe realizar sobre esa curva de ahí. Y efectivamente, bueno, voy a borrar el trazo que hemos acabado de hacer. Si nosotros vemos el corte, revisando, fíjense que aquí tenemos 10, 11, 12 y fracción, ¿de acuerdo? Digamos que eso van a ser casi 12.5 o 12.6 grados Celsius. Muy bien. Entonces vamos a colocarlo aquí. Temperatura de rocío 12.6 grados Celsius. Muy bien. Muy bien. Y de esa forma hemos encontrado las propiedades más relevantes, que con respecto a el aire generalmente nos ocupa identificar como ingenieros agroindustriales. La temperatura de rocío, muy bien. La temperatura de bulbo seco, ¿listo? La temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, la humedad absoluta, ¿vale? Y finalmente
en la oportunidad y en cuyos casos nos interese conocer la cantidad de energía presente en ese aire, pues simplemente hacemos lecturas asociadas a la graduación de la propiedad de la entalpía. Muy bien, entonces en la próxima entrega de este video del curso de balance de materia y energía realizaremos una aplicación donde participa corrientes de entrada y salida de aire húmedo. Muy bien, hasta la próxima.